Es que estoy viendo de acá. Buenos días, maestro Luis Picado. El día de hoy le vamos a hablar sobre los pueblos precolombinos del Ecuador. El grupo está conformado por Narili Valareso, Bruno Torres y mi persona. Eh, Voy a empezar hablando sobre la cultura cañari. La cultura cañari es en los años 500 antes de Cristo y 1534 después de Cristo. Se dice que la cultura cañari ocupó la costa sur de Ecuador, extendiéndose a lo largo de la cuenca del río Galápagos. El territorio comprende las actuales provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. Eh, ¿quiénes fueron, eh, ¿Quiénes fueron ellos? Pues fueron antiguos pobladores que habitaban en el territorio, que está comprendido entre, como les dije anteriormente, entre tres provincias. Pero también está por la de Azuay y el Cañar, que aunque no se han encontrado vestigios arqueológicos, puede ser que se sitúen en en otras provincias, como la de Chimborazo, como la de Loja, como la del Oro, y Morona Santiago. En la etapa en la cual se desarrolló esta cultura prehispánica, pues se desarrolló en el año 500 a.C. y 500 a.C. y 500 después de Cristo. También para esta cultura, como para muchas otras, existe una línea de sucesión. Pues esta línea es en la que los caciques en esta cultura practicaban la poligamia y el primer hijo varón pues le sucedía al padre en el gobierno, el- al, al cacicazgo. Los jefes en esta cultura no eran iguales en cuanto al poder y en cuanto a la riqueza, establecían pues ciertos tipos de alianza para protegerse de, de alguna opresión de alguna tercera persona. En el periodo del auge de esta cultura, en relación al último periodo de la prehistoria ecuatoriana, en los años 500 después de Cristo y 1534, 1534 después de Cristo, está compuesto por dos fases, que son los movimientos migratorios entre la zona norte y sur, pues disminuyeron. Por lo tanto, la cultura de los cañaris ingresa a una intensa actividad comercial, por así decirlo. Especialmente esta actividad comercial empieza en la zona costera. Eh, la palabra cañaris tiene un significado. El significado es que en el origen etimológico de la palabra cañaris proviene del can, que significa culebra, y ara, que significa guacamaya. Por lo tanto, para algunos lingüistas se ha determinado que se identifica como descendientes de la culebra y la guacamaya. Ambos animales eran considerados muy sagrados. También existe una forma de gobierno. En lo que se refiere a la forma de gobierno, este se caracterizó por ser una monarquía federativa. Esto consistía en que los caciques gobernaban sus territorios y como una excepción en casos determinados, todos los jefes se juntaban para deliberar una asamblea común. Ejemplo, en periodos de guerra o para la ejecución de festividades, el análisis del gobierno Cañari no puede realizarse desde una perspectiva europea, sino que a partir de estudios realizados se ha determinado que la nación Cañari no está unificada en un solo gobierno, lo cual obedece a la dualidad andina. Por lo tanto, existen dos señoríos que ejercían su poder y la voluntad sobre el resto de señoríos que integraban la nación Cañaris. Las localidades donde habitaban. Esta cultura precolombina habitó en los territorios de Azuay hasta Saraguro, así como en las montañas de Gualaquiza, las playas de Naranjal y las costas del canal de Jambelí. Dioses que adoraban. Estas culturas se caracterizaban por creer en caras talladas en rocas, o sea, tótems de animales considerados divinos en aquellos sitios estipulados como sagrados. Tal es el caso del cara de viejo en Ingapirca y los guacamayas del río de las Culebrillas y tal. Aunque existen muchos mitos al respecto del origen de la cultura cañaris, se tiene determinada con gran enorme certeza
un reconocimiento de ambos mitos como reales, razón por la cual llegaron a ser adoradas las guacamayas y las serpientes como fueron conocidos sus principales dioses, tomando en cuenta a sus progenitores. Con respecto a la lengua, se puede decir que la lengua en esta cultura precolombina, la lengua de los cañaris está totalmente extinta. Consecuencia de la conquista, pues la cultura de los cañaris se aprendió la lengua en el quichua. Es decir, la cultura de los cañaris se extinguió, pero vino a ser reemplazada con el quichua. En la vestimenta, esta vestimenta es normalmente utilizado por los miembros de la cultura. Es muy destacado el cabello largo y enrollado en la parte de la cabeza. Utilizando una corona redonda de palo, en vestión con ropa de lana, algodón, y en los pies llevan albarcas. Para ellos los entierros y los rituales son llevados a cabo por los cañaris a apreciar la división en dos departamentos. El primero, que era el principal, consistía en un hoyo circular que abarcaba varios metros de profundidad y donde eran enterradas las sirvientes, y las mujeres del difunto. En un segundo hoyo eran colocados los tesoros del difunto y en medio su cadáver. Las posiciones variaban, unas veces estaba de espaldas y otras sentado en cuclillas. Como segunda cultura, la cultura queranquis o caras. El periodo de desarrollo de esta cultura precolombina, esta cultura precolombina se desarrolló en el periodo comprendido entre los años de 1500 y 1500 antes de Cristo. Se dice también que se asentaron en la región intermediaria en los actuales territorios de Imbabura y Pichincha, entre los ríos Chotamira en la parte norte y sur de Guayabamba. La ubicación, los miembros de los caranquis se asentaron en la región interandina, entre los territorios de Imbabura y Pichincha. En la lengua, por medio de conjeturas, se ha llegado a establecer que el idioma de los caranquis es la lengua cara, que podría esta relacionarse con las lenguas barbacuanas predominantes en la región norte. Su forma de gobierno es un proceso de unión y desarrollo entre la cultura caranquis. Estuvo aproximadamente en la formación de un pequeño estado, lo cual se vio truncado por la presencia incaica. Su organización social en la nación caranqui está dividida en algunos señoríos, de los cuales los más importantes fueron los asentamientos de los caranqui y cayambe. En la invasión inca, que fue a finales del siglo caranqui, se enfrentaría a la invasión inca, que concluía con la batalla de Huaracocha, y los residentes de Caranquis quedarían grabadas en las historias de los habitantes andinos, los cuales procederían a la conquista de los españoles. En la arquitectura de los caranquis, sus miembros no llegaron a manejar la piedra, solo la toba volcánica y el adobe. A pesar de que edificaron importantes monumentos, los muertos eran enterrados en montículos artificiales de tierra denominadas tolas. Como tercer cultura está la cultura cotocollao. La cultura cotocollao, los primeros habitantes de la sierra actual en el territorio de Quito, fueron los cotocollaos. Estos habitantes al norte de Quito poseían una cultura artesana demostrando en figura y cerámica muy finas. 500 antes de Cristo. El periodo de desarrollo de esta cultura precolombina que habitó en la olla de Quito, Ecuador, entre 1500 y 500 antes de Cristo, llegó a ser reconocida como cotocollaos. La ubicación, acorde a evidencias arqueológicas, los primeros habitantes en la sierra actual del territorio de Quito fueron los cotocollaos. Como todos, pues también tienen un tipo de ritual funerario. Y respecto a los rituales funerarios, pues se ha considerado que los miembros de esta cultura utilizaban la cáscara de maíz para envolver los cadáveres, pero resultaba ser una práctica común colocar a los fallecidos en una tumba comunal. En la actividad económica y la alimentación.
Los integrantes de la cultura Cotocollao fueron principalmente extranjeros que se dedicaban a los cultivos de maíz y frijoles. Esta comunidad habitaba principalmente en valles fértiles que tenían las condiciones para desarrollar este tipo de plantaciones. Por otra parte, también pues podemos decir que estas personas consumían cierto tipo de frutas, cazaban animales para poder comer. Las casas que ellos construían eran de materiales orgánicos. Por ejemplo, podemos hablar de la madera y de la paja, por lo que no existen evidencias arqueológicas, pero que no existen, o sea, que no existe algo que pueda comprobar eso. No obstante, aún se persisten huecos donde se encontraban los postes de estos hogares. Los huecos eran confeccionados con piedra volcánica y las casas eran aproximadamente de 4 por 6 metros. En las artesanías, en esta cultura los miembros se manifestaban un talento muy marcado para la elaboración de figuras y obras de cerámica, por lo que han sido catalogados como un grupo de artesanos. En este sentido, eran confeccionados los objetos de utilidad para la decoración. En el caso de la elaboración de la cerámica, la cultura Cotocollao utilizaba la pasta de granizo y la superficie de la cerámica es conocida por su tinta roja o ploma en algunas figuras y en algunas figuras podemos evidenciar la la reproducción de animales. Como siguiente está la cultura Jamacoaque. En la cultura Jamacoaque, pues esta ciudad ocupó los sectores del norte de Manabí, sur de Esmeraldas y parte de Santo Domingo de los Áchilas. 350 a.C., 1532 después de Cristo. Algunas investigaciones en San Isidro, el valle del río Jama, reconocen a este lugar como un gran centro ceremonial y administrativo de carácter regional. Su gran tamaño tiene 40 hectáreas. Es una arquitectura monumental. Sus excedentes productivos y la alta densidad de sitios satélites señalan la existencia de una población residencial y estratificada. Entre las variables manifestamos las culturas del Jamahuaque, se destaca la producción de cerámica fabricada por artesanos especializados. Entre ellos tenemos músicos, tenemos danzantes, tenemos agricultores, cazadores, obreros, guerreros, yaks. O sea, tenemos muchos, hay muchos, muchos, muchos. Y entonces, ellos con sus accesorios fueron representando en figurillas de cerámica. Algunos de estos objetos también fueron fabricados en moldes y teñidos en muchos colores con pintura post-cocción, que en la actualidad es una fuente muy valiosa de información arqueológica. La cultura siguiente es la cultura manteño-huancavilca. Muy bien, esta cultura ocupó un vasto territorio comprendido entre la bahía de Caracas, el Golfo de Guayaquil, la isla Puná y la franja costera de la actual provincia de Lora. Los caciques supremos, alianzas y confederaciones. El poder religioso de los yaks sanadores, o conocidos como sanadores, le cedió el espacio a otro tipo civil. Así se consolidó la importancia y las riquezas de los mercaderes. En cada unidad territorial gobernó un cacique supremo o un curacá, que intensificó la producción para dinamizar el intercambio comercial y para generar alianzas con diversos señoríos. Las distintas sociedades que se formaban por parte del periodo de la integración comprendieron zonas estratégicas de producción y centros de articulación regional. Manteco-Huancavilca. Esta cultura pues ocupó un vasto territorio y como les hablaba anteriormente está en la bahía de Caracas, Golfo de Guayaquil, la isla Puná, la franja costera actual de la provincia del Oro. En este territorio se construyeron grandes centros urbanos como Jaramijó, Camiloa, Camayocay, que es la actual Manta, poblados cuyos vestigios demostraron la existencia de una organización por barrios, es decir, que se dividía por barrios.
Las sillas de piedra en forma de U, con figuras humanas, felinas, también han sido encontradas en complejos arqueológicos asentados en cerros como Hojas, Jaboncillo, Montecriste, López y Viejo. También está la cultura machalilla. La cultura machalilla es consecuencia evolutiva de la Valdivia debido a que quizás los factores climáticos de la población, pues hizo que la población emigrara a tierras más aptas que estaban ubicadas en la costa ecuatoriana, desde Machala a Esmeraldas. Es decir, la cultura machalilla fue más bien un tipo de evolución, pues dado que tuvieron que emigrar de un lugar a otro porque necesitaban tierras más aptas y pues eligieron la costa ecuatoriana. La presencia de la machalilla y en la producción de cerámica en zonas se manifiesta en varios contextos culturales. Por ejemplo, en la región de la Sierra, concretamente en el Usí y Cotocollao, también en la Cueva de los Tallos, centro de la Amazonía. Incluso auténticas réplicas de cerámica machalilla se han encontrado en las costas de México y de Perú. Es decir, esto es impresionante porque no simplemente los podemos encontrar en la región de la costa, sino que también están en la región de la Sierra, Amazonía. Incluso han llegado a otros países como es México y Perú. Para el último, digamos que para terminar ya con esto, es una costumbre, bueno, es muy común que en muchas sociedades indígenas de América fue la deformación intencional del cráneo, que al parecer es la evidencia más antigua que tenemos de esta costumbre que en la cultura machalilla. A continuación voy a hablar de la siguiente cultura, que es la cultura huangala. La cultura huangala es otra de las culturas precolombinas que se desarrollaron en el territorio ecuatoriano y el nombre fue dado a un conjunto de señorías que ocuparon el territorio de Manabí, a lo largo de la costa hasta el puerto de Chanduy, que es actualmente la península de Santa Elena. Los miembros de esta cultura llegaron también a las cordilleras de Chongón y Colonche, que es de la provincia del Guayas. Se desarrollaron en el periodo denominado el desarrollo regional, que son desde los años 500 a.C. hasta los años 500 después de Cristo. En esta etapa estuvo caracterizada por el desarrollo de una serie de grupos culturales que debido a la organización social que tenían fueron catalogados como señoríos, dentro de los que destaca la cultura huangala. En cada uno de los señoríos, alguno de los jefes se elevó a un rango mayor, conservando el resto de un territorio en cierto dominio. Algunas de las cosas más emblemáticas de esta cultura son las artesanías, como que por medio de los trabajos de cerámica se puede decir que los miembros de esta cultura tenían una gran similitud morfológica respecto a las diversas culturas precolombinas que habitaron en la zona de la costa ecuatoriana. También se ponen en manifiesto similitudes en las malformaciones congénitas y las diversas actividades desempeñadas por cada uno de los habitantes en la vida cotidiana. También los objetos de cerámica, los trabajos con cerámica, ponen en evidencia una cierta calidad y delicadeza a través de los objetos hallados, que los transformen únicos. También que usaban colores como el rojo, el negro, el ocre o dorado, que definieron la decoración de la cultura como tricolor. Y se elaboraron figuras zoomorfas y geométricas, es decir, como de animales y de figuras, como cuadrados, así. Por ejemplo, las vasijas, los instrumentos musicales, las ocarinas, silbatos, copas. También hacen trabajos con metales y los hombres de la cultura huangala son los primeros en incursionar en los trabajos con el cobre. Al final del periodo hicieron trabajos con metales como el oro, el platino.
En la economía, tanto la pesca como la caza fueron dos actividades que complementaron la economía desarrollada por la cultura wangala, que se basó fundamentalmente en la agricultura. En este periodo se pone en manifiesto una clara división de trabajo en los diversos grupos sociales del conglomerado. Otra cultura la siguiente cultura es la huancavilca. La cultura huancavilca se desarrolló en el periodo comprendido en los años 600 a.C. y 1530 después de Cristo. Esta cultura representa la única en Ecuador que el nombre obedece al grupo étnico encontrado por los conquistadores españoles. Según los relatos de los cronistas de la época, se asentaron en la región litoral, donde se extendía desde la isla Puná, en las cercanías de la actual ciudad de Guayaquil, y toda la provincia de Santa Elena, así como el sur de la provincia de Manabí. Los miembros de la cultura asimilaron costumbres de culturas anteriores, las cuales llegaron a ser expresadas en formas de supervivencia, tecnología, tradiciones, rituales, ceremonias, etc. Hacían comercio, ya que según las evidencias arqueológicas, la cultura huancavilca constituyó grandes navegantes en grandes balsas. También sus principales mercancías de exportación fueron la concha, tejidos de algodón, cobre, la plata y espejos de obsidiana. A partir del dominio que se tenía sobre el mar, hicieron el comercio su principal actividad económica. También fueron 3 batallas importantes las que se enfrentaron la cultura huancavilca contra los incas, que no lograron someter a los huancavilcas. Esto trajo como consecuencia que los huancavilcas se ganaran el reconocimiento y respeto del imperio inca, por ser el único pueblo inconquistado, por lo que fueron evitados futuros enfrentamientos. La lengua de la cultura precolombina dominaba en no clasificada, y se han planteado algunas teorías en las que se ha señalado que dicha lengua pertenecía a la familia lingüística atayana. La siguiente cultura es la cultura valdivia. La cultura valdivia se desarrolló dentro de los años 3500 y 1800 a.C. en la costa ecuatoriana. De esto, debido a la cultura arqueológica que constituye, se puede decir que se desarrolló mediante esa época. Se asentó en el valle de Valdivia, que pertenece a la península de Santa Elena, en el santuario del río Guayas, los ríos, Manabí y en el Oro. No posee una certeza clara respecto a qué tipo de dioses eran adorados en la cultura, pero sobre los que sí posee conocimiento es respecto a que las mujeres mandaban en la organización política y religiosa de la comunidad. Se llega a explicar este tipo de cosas a través del arte y de, por ejemplo, la cerámica, que se basaba en la figura femenina y la fertilidad. Es una evidencia de que las mujeres pues eran las que lideraban en estos de esos dos aspectos. En el seno de esta cultura precolombina se desarrolló la costumbre y por lo tanto adquirieron habilidades para trabajar la arcilla que llegaban a obtener del suelo, modelaron diversas piezas de cerámica, entre las que destaca la Venus de Valdivia, que es una de las más famosas. Al igual que otras culturas de la etapa, la cultura precolombina tenía una organización de tipo tribal, que quiere decir que la vida en la comunidad era regulada por medio de las relaciones de reciprocidad y los lazos de parentesco, que aseguraba la supervivencia del grupo. Esta cultura se caracterizó por tener una economía mixta, cuya base era la agricultura y la obtención directa de los recursos naturales. Sus cultivos principales eran el maíz, porotos y calabazas. La cultura valdivia se llega a destacar por ser una de las primeras culturas precolombinas donde se masificó el uso de la cerámica. Es decir, confeccionaron principalmente ollas, cuencos, escudillas y así. También en el caso de los entierros de los difuntos eran colocados en los mismos montículos de las viviendas. En los montículos de las viviendas y no se tiene certeza de que sí se abandonaban con posteridad.
Ahora voy a hablar de la cultura del Cerro Narrillo. La cultura Cerro Narrillo, o también llamada Chauyupamba, se desarrolló en la parte surandina del Ecuador, particularmente en las provincias de Cañar y Azuay, por lo que se considera como una antecesora de los cañaris, que son los que explicamos primero, que explicó al inicio Gisela. La larga tradición cultural de la sociedad se inició en el periodo formativo y llegó hasta el periodo de desarrollo regional. Se desarrollaron entre el 2000 a.C. y el 400 después de Cristo. Con la Spondylus, los cerros narrillos trabajaban las ucuyayas, que son unos colgantes o amuletos. En las excavaciones que se realizaron en el Cerro Narrillo, que es de donde llega el nombre, se encontró un taller y un centro de redistribución de la concha que nombré, que es el material conseguido en las costas. Y se le daba un uso muy importante, dado la generosidad del mar. En las postimetrías de esta sociedad, en Piricay, se tiene evidencia de la introducción de rebaños de llamas, de alpacas, los animales que les proveían carne y lana, así como huesos que se usaban en instrumentos. Aunque no se conserva ninguna muestra de tejido de la cultura, la práctica de la ganadería de camélidos les proporcionaba pues la materia prima para generarse la vestimenta. Por eso, aunque no se tienen pruebas de que utilizaban para hacer tejidos, pues se cree que la utilizaban para su vestimenta. La siguiente cultura es la cultura bahía. La cultura bahía se desarrolló en el periodo del 500 a.C. al 650 a.C. Las sociedades político-teocráticas y estratificadas. La especialización en la producción artesanal y en la explotación de la naturaleza alcanzó altos niveles durante esta etapa. La aparición de los centros ceremoniales elevó la importancia de ciertos poblados. Su religiosidad fue el eje alrededor del cual surgió una ideología común que dio preeminencia a los sacerdotes y sacerdotisas encargados de mediar entre los dioses, los seres humanos y el medio ambiente. El cúmulo de saberes y prácticas de esta cultura se mantiene presente a través de los yachak, que son los actuales que conservan las prácticas de la medicina tradicional indígena. Es posible que en algunos casos, además, hayan ejercido la función política debido al prestigio y jerarquía que adquirieron. Guiados por una élite de yachak y comerciantes, los miembros de la cultura bahía ocuparon la parte centro-sur de la actual provincia de Manabí. Su principal santuario religioso, centro de culto y peregrinación, se ubicó en la isla de La Plata, espacio rico en bancos conchíferos de Spondylus, que es la concha que ya había nombrado anteriormente, que como buenos navegantes, los miembros de la cultura bahía desarrollaron técnicas de navegación en grandes baldas que incluyeron el uso de velas y timones múltiples, circunstancia que les permitió el intercambio marítimo a larga distancia. Así de las numerosas enseñadas o bahías que fueron parte de su territorio, hicieron importantes puertos como Manta, Jaramijó, Puerto López, Puerto Cayo y Bahía de Caracas. Y ahora, muchachos, ¿volvemos a grabar? O sea, ¿volvemos a hacer otra reunión para grabar otra vez? Ok. A mí me tocó hablar sobre la cultura inca. La cultura inca es desde el año 1432 a 1532 después de Cristo. A partir de la extensión del imperio incaico, este fue absorbiendo nuevas expresiones culturales de aquellos pueblos incorporados y el imperio se ubicó en los actuales territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. La civilización incaica, la ubicación geográfica, a partir de la extensión del imperio incaico, artesanía y cerámica. En el supuesto de las sociedades locales, estas llegaron a adoptar el estilo de desarrollo por los incas en lo que se refiere al trabajo con la cerámica, lo cual estuvo caracterizado de manera particular por los vasos conocidos como
queros y las vasijas con una decoración policromada catalogadas como aribalo. La arquitectura. Al respecto, se puede decir que la arquitectura inca se caracterizó por tres características fundamentales. Estas son la solidez, la sencillez y la simetría. En el caso de las construcciones del pueblo, estas fueron rústicas. Sin embargo, las ejecutadas para el Estado inca sí tuvieron complejidad y llegaron a ser monumentales. La siguiente cultura es la cultura chorrera. 900 y 300 antes de Cristo. La cultura chorrera fue una civilización prehispánica. Su arte en cerámica es muy rico y vasto, considerándose un estilo único y modelo a seguir. La cultura chorrera ocupó la costa sur del Ecuador, extendiéndose a lo largo de la cuenca del río Guayas y sus tributarios. Estos ríos le sirvieron de lugar de aprovisionamiento y vía de circulación. El territorio comprende las actuales provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Hallazgos arqueológicos han demostrado que la cultura chorrera contaba con una jerarquización bastante estricta. Se sabe que había sacerdotes o curanderos quienes históricamente siempre han formado parte de las castas más elevadas de la sociedad que conforman. La cerámica. La cultura chorrera se ha caracterizado por la producción de distintas piezas artísticas, pero el elemento más característico de estas, sin duda alguna, ha sido la cerámica. La siguiente cultura es la cosanga o panzaleo. Esta fase cultural indígena se ubicó entre los años 400 y 948 y 1532 después de Cristo. La cultura cosanga se ubicó en un punto intermedio entre la sierra y la Amazonía ecuatoriana y provenía originalmente del Valle de los Quijos. El panzaleo es una lengua preincaica hablada en los alrededores de Quito antes de la conquista española. La lengua es mencionada por los primeros cronistas como Pedro Cieza de León y las relaciones geográficas de Indias. La otra cultura es la cultura tolita. La cultura tolita fue un tipo de organización ancestral presente en la América precolombina. Existió desde el año 600 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Su nombre proviene de las tolas o monumentos funerarios en forma de montículos de tierra. Junto a la cultura chorrera, Jame, Coaque y Machalilla representan los mayores exponentes de pueblos ancestrales de la costa del Ecuador. Se caracterizaban principalmente por sus figuras artísticas de oro, cerámicas y máscaras ceremoniales. La ubicación de la cultura tolita se desarrolla en la zona norte de la región costera de los territorios de Ecuador, provincia de Esmeraldas, y en el sur de Colombia, específicamente a lo largo del estuario del río Santiago. Esta región se está posicionada en el límite sur de las costas tropicales del oeste de Sudamérica, donde se puede apreciar que más allá de los límites el paisaje se convierte más árido. El área se caracteriza por ser boscosa, de un clima húmedo, donde la lluvia es abundante y la fauna es variada. Eso sería todo porque ya se nos está acabando el tiempo y eso es nuestra exposición de biología. Gracias, profe.